Y un día como hoy, del año 1876, comenzaba a publicarse el Buenos Aires Herald. La verdad que un diario fantástico, una historia impresionante. El otro día lo veía por televisión a Cox, su último director, que ya está viejito. Pero ¿por qué digo un diario fantástico? Porque era un diario, y Miguel Franchi, que ya está con nosotros, seguramente se debe acordar, era un diario que fue el primer diario que denunció las desapariciones en la República Argentina durante la dictadura de Videla. ¿Me equivoco, Miguel? Lo teníamos como algo que era interesante buscar, leer, como algo que publicaba cosas que a lo mejor no salían en otro. Igual uno siempre con esa con búsqueda, ese título. claro, con esa búsqueda de ver hasta dónde nos estaban empaquetando. Pero en definitiva sí, Claro. esto que decís vos de la denuncia de la desaparición es cierto. No sé si fueron los primeros, pero seguramente. Claro, pues, viste, lo que pasó, hubo dos diarios, uno era el Buenos Aires Herald y el otro, ¿te acordás? Era La Prensa, un diario oligárquico también, donde escribía, me acuerdo siempre, Jesús Iglesias Rouco, que fueron los dos primeros diarios extraños, ¿no? Extraños, que denunciaron las desapariciones en la Argentina, La Prensa y el Buenos Aires Herald. Bueno, otras épocas, ¿eh? Sí. Clarín defendía la dictadura, La Nación defendía la dictadura, le habían dado después papel prensa, que se ocultaban todo. Pero digamos, el Buenos Aires Herald, y debe tener que ver seguramente con la posición de un sector de los demócratas de Estados Unidos. ¿Te acordás que mandaron a la Sitch, que en realidad estuvieron en contra de la dictadura? Por ahí cantaba Garay, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, la verdad que es un placer que estés acá, ¿eh? Para mí también volver a estar en un programa donde está. Y bueno, pregunté cuando me dijeron, me llamaron, pregunté si el programa se llamaba El Dedo de la Llaga, como antes. Sí, ya tenemos más de 25 años. Sí, sí, seguimos con ese sello, con esa sello. Marca. Y bueno, vos también seguís con tu sello. Sí, sí. Con el arte. Sí, seguimos haciendo cosas. Este mes estamos haciendo unas cuantas obras. De gente que estamos conectados por el afecto y por cuestiones así que en común, en el rescate que se nos ocurre a cada uno por separado hacer de ciertos personajes, de ciertas historias. Estamos todo el mes haciendo varias obras que compartíamos una casona, se llama Repertorio Fénix este mes, y hemos tratado de hacer todas las obras dentro del mes, en distintos lugares, en los mismos lugares donde vamos siempre, los clubes y también los teatros. Hacemos teatros a veces también en edificios llamados teatros. Claro, porque hoy y mañana, a partir de las 20:30 creo, se va a estar sí, a las 20:30 en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, que van a estar poniendo en escena Vanzetti en este siglo, ¿no? Sí. Una obra que escribiste y dirigís vos. Sí, he compilado material y en estas dos funciones, 15 y 16, que son hoy y mañana, la entrada es libre y gratuita, es a las 20:30 por orden de llegada. Y bueno, yo preparé este trabajo camino a otro. En realidad, yo hace tiempo que estaba leyendo muchas cosas sobre Vanzetti. Él tiene hay una compilación de cartas desde la prisión de Vanzetti, además de sus alegatos y otras cosas que tienen que ver con el juicio tramposo que le hicieron a Sacco y Vanzetti, ¿cierto? A Nicola Sacco y a Bartolomeo Vanzetti. Este espectáculo está en preparación, el que yo tenía como una idea original, pero en el camino, y estoy muy contento, me parece que, bueno, se corría, como decir, no un riesgo, pero sí había una necesidad de trabajar de otra manera. Convoqué a más gente, digamos, de otras disciplinas también, música en vivo, danza en vivo y clown. Y entonces hicimos un espectáculo más variado en cuanto a las expresiones que allí confluyen, ¿cierto? El otro espectáculo que está en preparación es también sobre Vanzetti, y bueno, hacer esto acompañado de tantos amigos y compañeros que son gente con la que yo estoy siempre, me ha ayudado a pensar en ese otro que vendrá más adelante. Este se llama En este siglo porque lo hago confluir con... hace 90 años que fue ejecutado en la silla eléctrica Vanzetti,
Y bueno, lo hago confluir con otros luchadores sociales de nuestro país de este siglo. Bueno. O sea... ¿Llegás hasta Maldonado o no? En alguna medida, sí. Lo que ocurrió fue el día de la marcha, lo que nosotros hicimos, justo el día de la marcha, aquí en Rosario, teníamos función. Ajá. Entonces, hicimos todo el material que teníamos preparado, pero como teníamos una parte que es en video, hicimos algo que decidimos 24 o 48 horas antes, cuando se armó la marcha, que fue que los compañeros de la parte de video fueron a registrar la marcha. Entonces volvieron mientras nosotros hacíamos la función y sacamos sin editar, en una escena creada en esos últimos 45 minutos, por eso le llamamos teatro relámpago, como los viejos actos relámpago, actos claro. políticos relámpago, creamos en los últimos 45 minutos, media hora, proyectamos la marcha que estaba recién terminando, junto con una intervención de actores que miraban por la ventana, pero en realidad lo que veían ellos por la ventana era lo que se estaba proyectando en la pantalla, que era la propia gente. Había gente que había venido de la marcha a la función. Así que, mirá vos. Y la última imagen es la imagen de Santiago. Pero en texto, yo creo que esto fue muy fuerte, que es lo que nosotros podemos hacer en forma urgente. Claro. Y que creo que el teatro tiene que dar cuenta de sus días, de los días que corren. Entonces, bueno, esto fue lo que nosotros hicimos. En materia de texto, no profundizamos en esta situación actual, en esta triste situación actual. Al día siguiente hicimos lo mismo, pero ya cortamos las imágenes, mantuvimos la escena de la marcha y de los actores que miraban por la ventana y que invitaban al público a irse con la marcha, que no estaba pasando, estaba pasando en el video. Claro. Entonces después invitaban a los actores a salir, entonces en vez de salir a saludar salíamos para la calle. Ah, fantástico. Y ahí sí dejamos la imagen de Santiago con la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Dónde está? Que aparezca con vida, aparición con vida ya. Esa fue la consigna que elegimos con todo el grupo. Esto yo es algo, por supuesto, que a pesar de ser el autor del texto o de la idea, lo consulto con mis compañeros, ¿no? ¿Y qué te atraía o qué te atrae de Vanzetti, Miguel? ¿Lo estudiaste? Yo tengo 64 años. Sí. Y, o sea, estaba en tercer año cuando ocurrió el Rosariazo. Sí. Yo iba al Superior de Comercio. Sí. Y bueno, terminé en el 71, 72, y bueno, vi la película Sacco y Vanzetti, vi la película Z, y vi la película Gustock también. Y esas son cosas que a mí, como joven espectador de esas cosas, me permitieron hacer unas elecciones. Y estoy, si se puede decir, agradecido a esto que vi. Entonces, bueno, desde entonces quedé con eso. Y hay otras cosas que tanto la película como la obra de Cartoon rescatan muy bien, son excelentes. La obra de Mauricio Cartoon, que yo también protagonicé junto con Pablo Copa, hacía de Nicolás Sacco y yo hacía de Vanzetti. A mí me encanta la película de Montaldo, que es del 71, si no me equivoco, y me encanta la obra de Cartoon. Pero las dos, porque una obra no puede contener todo lo que una situación o un personaje dispara, pero las dos se refieren y hacen su aporte artístico a lo que es el juicio fraudulento que ocurrió, al juicio tramposo que le hicieron a estos dos militantes anarquistas. Que por otro lado, después los yanquis, 50 años, a 50 años reconocieron el error del gobernador de Massachusetts, ¿no? Sí, que evidentemente no fue un error, sino que se trataba de un escarmiento que querían dar en ese momento. Ellos fueron detenidos en el 1920 y ejecutados en el 1927. A mí lo que me queda de estas dos obras que admiro, tanto la película como la obra de teatro, la película de Montaldo y la obra de Cartoon, lo que me queda es que están referidas al juicio. Y a mí me parecía que estas dos figuras era necesario también rescatar sus ideas libertarias, su propuesta hacia la comunidad, su amor
hacia sus pares, hacia los obreros, hacia los trabajadores, y sus ideas anarquistas y libertarias, ¿no? Entonces, me pareció que bueno, o sea, digamos, los opresores históricos de la humanidad tienen esa herramienta que es la justicia, que en líneas generales los protege, o centralmente los protege. Entonces, evidentemente, juicios fraudulentos y tramposos vamos a encontrar a lo largo de toda la historia de todos los países. Pero lo que nos permite una esperanza o que nos dan ganas de pensar todos los días nuestras vidas son las ideas que uno tiene para digamos, para mejorar entre todos, para mejorar todos, no para la salvación individual. Y bueno, las ideas de Sacco y Vanzetti, las ideas libertarias, muchas propuestas del anarquismo de entonces y actual, son para el amor entre las personas y para el compartir entre las personas. Entonces, es muy interesante poder compartirlo, ¿cierto? Entonces, otra cosa que ocurre, que nosotros planteamos en el espectáculo, las cartas son verdaderamente las cartas desde la prisión, que son compiladas y después publicadas por una de las hermanas de Vanzetti, sí, que era muy religiosa, muy católica, y que hasta último momento hay una escena muy linda en la obra de Cartoon. Nosotros no la tenemos en nuestro trabajo. Ella le pide que él pida perdón, que acepte la comunión, que acepte la despedida que le propone un cura. Por supuesto, Vanzetti y Sacco no lo aceptan. Pero ella fue la que publicó textualmente las cartas donde él, por ejemplo, son muy tiernas las cartas. Y hay otro momento, un documental, un extracto de un documental que nosotros hacemos, porque por eso se llama En este siglo, porque aludimos a Costecchi Santillán y a Carlos Fuentealba y a Pocho Leprati. Entonces, cuando aludimos a Fuentealba, hay un testimonio de un compañero, de un docente que explica muy claramente desde una posición clasista, muy interesante lo que dice el compañero, pero también es muy interesante, necesario, la ternura de la compañera de Fuentealba, que habla de su noviazgo. Y así son las cartas de Vanzetti también. Vanzetti le escribe a la hermana ya desde la prisión preguntándole por las camelias, que le dice: es tiempo de poda, no te olvides de pedir abono al cochero para ponerle a las plantas. Entonces, bueno, justamente estas dos escenas son paralelas. La mujer de Fuentealba hablando de su compañero y de cómo se conocieron, y Bartolomeo Vanzetti hablándole a la hermana de su jardín o del lago donde ellos caminaban. Y de un tipo plantado y dispuesto a morir, pero que tiene esa ternura, igual que Fuentealba, igual que los muchachos. La despedida de Vanzetti fue emocionante. ¿Aparece también? Sí. No la hacemos precisamente en el final. Nosotros intercalamos esto de las cartas, y sí, claro, él dice, son textos que en versiones teatrales o cinematográficas han sido retocados, pero en algunos párrafos nosotros hacemos tal cual él los dijo, y son bárbaros. En un momento él dice, no solo soy inocente de los crímenes de los que aquí se me acusa, sino que siempre combatí al crimen. No solo al crimen que la moral oficial y la ley condenan, sino a ese crimen que la moral y la ley oficial admiten y protegen, la explotación del hombre por el hombre. Sí. Es lo que decíamos antes de la justicia, ¿no? Sí. Miguel, entonces va a ser esta noche y mañana a las 20:30. A las 20:30 en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, ahí San Martín 1080. ¿Y cómo se sostiene eso? Porque la entrada es gratuita. La entrada es gratuita. ¿Tenés respaldo? No, sí, por supuesto. Nosotros hemos presentado este proyecto con motivo de los 90 años a Rafael Yelpi. Y él, por supuesto, nos contrató las 4 funciones. Nosotros vamos a seguir haciéndola por nuestra cuenta y digamos, para siempre, diría yo. Más porque se ha dado... Pero evidentemente nos ha recibido muy bien la propuesta el Centro Cultural, y particularmente Rafael Yelpi. Eso, a ver,
Nosotros las obras que nos proponemos hacer, y esto nosotros ¿cómo decirlo? Lo decimos, nosotros nos presentamos a todas las opciones que nos permiten acceder a subsidios. Tenemos el Instituto de Teatro, tenemos las administraciones culturales de los distintos gobiernos, ¿verdad? Sí es cierto que nosotros cuando encaramos un proyecto sabemos que lo vamos a hacer igual, con el apoyo oficial o no. En este caso, el apoyo oficial para estas 4 funciones existió. A mí me gusta decir en broma, vamos a hacer una obra de teatro. Si conseguimos algún apoyo, el afiche será en tinta 3 colores. Y si no, lo haremos en fotocopia, pero lo vamos a hacer igual. Lo vamos a hacer. Che, contame un poquito, tenemos muy poco tiempo, contame un poquito o rapidito sobre el repertorio Fénix. Nosotros, las 2 primeras funciones no estaban dentro de este repertorio Fénix. Repertorio Fénix se llama así porque a la casa le llamábamos Arte Fénix. Nuestro plan es reagruparnos. Todos estos grupos de teatro y estas obras han sido ensayadas ahí, en la casona, y nuestro plan es reagruparnos a futuro, pero ya en una posición geográfica en la ciudad más barrial. Creo que todos... Acá veo van a Atalaya, bueno, a La Vigil, en 2 o 3 oportunidades. Sí, eso es donde vamos a hacer el festival, pero la idea es en este festival vender bonos, recaudar fondos. Vamos a hacer un Chori Show, lo vamos a hacer en Central Córdoba el 29, que es con actuación, por ejemplo, vos me preguntabas por Germinal y otros. ¿Dónde anda Germinal? Y Germinal él no participa en estas elecciones porque él ya está para el 2019. Ah, ya es candidato. Sí, con una muy buena intención de voto a favor. Los detractores y los, digamos, potenciales contrincantes para el 2019 dicen que va primero porque es el único que lo ha explicitado. Claro. Pero voy primero, dice Germinal. Así ellos que son chicos, ¿viste? Son chicos y él es de Pergamino, él es de ahí del sur de Santa Fe y no lo conocieron a Germinal. Así que algún día es un personaje de Café Concert que hice mucho tiempo en una radio donde también estábamos. Y bueno, y te digo, después estamos con Ulf de Juan Carlos Gené. Estamos en salas y en clubes, pero lo que decíamos de reagruparnos en Arte Fénix es volver a tener un espacio físico donde poner nuestros trabajos, pero además donde construir nuestra escenografía, depositar nuestros equipos, reunirnos y todo eso, y queremos que esta vez la casona, que agradecemos tanto, la de 1 de Mayo, que nos contuvo tanto tiempo, esta vez la casona va a quedar en un barrio, porque queremos mezclar el teatro con fútbol para niños, con salud, con arte terapia, con cosas que sean más abarcadores. Me parece que esta es una hora donde el teatro tiene que abrirse así, ¿no es cierto? Así que de 27, vuelve Arte Fénix, pero de 27 de febrero al sur. Al sur, sí. Los lugares que tanto amás vos, ¿no? Sí, así es, sí. Me acuerdo de algunas anécdotas que son impagables, ¿no? Sí. Villa Gobernador Galvez, La Cascada, bueno, algún día venite con tiempo, sí, Miguel. Por favor, para mí es... Y conversamos, porque la privada, ¿viste? Para mí es un gusto y una necesidad estar en los medios, así, de amigos, que ya sabemos que uno está jugando de local, ¿cierto? Por lo menos en este programa. O en una cancha neutral, pero no de visitante. Pero pensamos igual. Che, nos vamos, gracias, Miguel. Gracias a ustedes.